Ahora disfruta el verano con las innovaciones en ventilación de electrodomésticos Liliana. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Línea Air Cyclone con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Y dispositivo Repeller que ahuyenta a los mosquitos. Liliana. Ventilación que evoluciona. Vuelta y media. Igual que siempre, pero con un extra. Lunes a viernes de 17 a 20. Presenta Derecho en Zapatillas, Turismo City. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compara precios de las mejores agencias de viajes y aerolíneas en un solo lugar. Turismo City, paga menos por viajar. Es Derecho en Zapatillas, señoras y señores, a las 7:15 de la tarde. Hoy buscamos derecho, el casamiento más lejano en el tiempo, de acá al futuro. Y alguien se va a casar el 10 de diciembre del año que viene. Lo que nos pareció poco. Hay gente que se sabe que se va a casar en 2 años, por ejemplo. 2 años de preparación. Pero bueno, hoy hablamos con una chica que se casa el 10 de diciembre del año venidero. Derecho. Un año. Ponele que más vos o te vas menos. a casar, Sí. de acá a un año. Sí. ¿No? Pagaste el templo, la iglesia, pagaste el salón, pagaste la ropa, La cancha de tenis. pagaste todo. Sí. En 3 meses tu pareja dice, no me quiero casar. ¿Le puedes hacer juicio? Sí, hubo un caso, de hecho, de Rosario, A ver. en la cual Rosario. ella había impreso las invitaciones, había invitado a la gente, había pagado Tati. la comida, los Au. canapés, era milanesitas también tenían, era de todo, el salón, el DJ, Cásate, y guau. después él se fue, se arrepintió. No fue como el caso ese que ganó la lotería. Hubo un caso que se separó el tipo porque ganó la lotería y como tenía que repartirlo con su cónyuge, entonces directamente tipazo. la dejó. Ahí te ayudó el azar. Claro, porque es un bien ganancial. Lo que vos ganes o pierdas en el azar, en el casino, es un bien de la pareja. Pero que tuvo estén más casados. suerte la pareja que Claro. no ganó porque se sacó de encima esa persona. Claro, bueno. Muy bien, ¿No? qué inteligente. Por esto te elijo Qué bueno. todos los días, jirafa. Y además tiene derecho ¿Ves? Vos me a decías, reclamar los el días que 50%. faltaste, Pablo me decía, ¿ves que estamos mejor? Jamás dije eso. ¿Vos dijiste Dale, eso? Obla, no, Jamás ¿Estar dije mejor? eso. Obla. No, jamás dije eso. ¿Querés que le pregunte a los chicos? No, vos decías, por suerte podemos prender el aire. Dale, dejate de joder. Bueno, en este caso, él directamente o ella lo deja a la pareja y hay si bien no hay responsabilidad por anular esa promesa de matrimonio, o sea, vos podés, si querés cancelarla cuando quieras, porque es libre. El momento que das el sí, pero antes Claro. vos te podés arrepentir. Ahora, puede tener que resarcir los gastos, daño moral, la angustia, el padecimiento y todo lo demás, ahí hay un derecho, sin dudas. Claro. Sí, los globos, todo lo que compró para la fiesta, todo eso. Claro. Entiendo. Sí, claro. DJ, Blue. Muy bien. Sí, de hecho, por ejemplo, para contratos sí hay responsabilidad, Seba. Si vos estás negociando con Julieta o con Pablo un contrato, estás ya re avanzado, estás por cerrar, hacemos una nueva radio el año que viene, toda No, la ya bola, está, estamos ponele, no sé, lo que quieras, y de repente te vas y te arrepentís por lo que querés, o un inmueble, lo que vos tengas ganas, ahí puede haber Ah, ¿sí? responsabilidad. Claro, sí, se llama por romper las tratativas, Pero básicamente. pará, yo te digo, mirá, vamos a Intempestivamente. firmar contrato mañana a las Sí. 12 del mediodía. Sí. A las 11 llamo y digo, che, al final no puedo. No, o sea, si lo posponés está todo bien. No, no lo pospongo, lo anulo. No, ilegal. Digo, no firmo contrato. Y vos te comprometiste a firmar un contrato. Pero no hay ninguna prueba. Nada, un chat de WhatsApp, nada. Bueno, un chat de WhatsApp, pero Julieta manda cada cosa en WhatsApp. Bueno, está bien. Bueno, hay que ver el caso, pero podés tener que pagar, Seba. Bien. Yo diría que pagues. No, está bien, pero ese te dice, la verdad, me di cuenta que no me convenía firmar el contrato. Está bien, pero Estoy viendo si su la sello, otra la persona, 2. si Julieta y Pablo La incluyeron... verdad, mejora su sello, ¿eh? Claro, Pensé que estaba como muy sobreestimada No, y se pone... lindos personajes. Lindos es personajes. parecido al otro caso que contábamos. Si Julieta y Pablo incurrieron en gastos antes de firmar el contrato, vos Bocha, tenés yo que bocha, ¿eh? Ah, ok. compensarles esos gastos, básicamente. Bien. Justo, mirá, salió un caso ahora de poliamor Tati. en Salta, porque era una persona, vamos a llamarlo Juan, para los nombres no podemos decir los nombres de verdad, Juan y Martín, que convivían con otra persona, Esteban. Una trieja. Claro, un trío, exactamente, 3 personas. ¿Y qué pasó? Uno de ellos falleció. Oh. Entonces quería pedir... No Te aplaudas. aplaudí, Pablo, por favor. Perdón, La otra persona quería pedir la pensión, que cuando 2 convivientes fallecen, igual que el matrimonio, hay derecho a pensión. No hay Pero la estar casados. reparten. 50-50. Y sí. 50-50. Y sí. No hace falta estar casados para tener derecho a pensión. Bueno, va Buen a la dato. justicia y pide la pensión. O sea, lo estaba justo leyendo el caso, acredita, ¿no? Que vivieron juntos, que estaban Sí. testigos, esto, lo otro, que estaban con la factura de luz, que veían Netflix, lo que quieras. Bueno, la justicia dice, mirá, hay
el derecho reconoce las relaciones poliamorosas. Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que vos quieras, pero en este caso no está tan probado. Era como que había una relación sentimental, afectiva, pero no convivían. No es una convivencia en términos jurídicos. Y al final dijo, no hay derecho a pensión, simplemente... ¿Con ninguno de los dos? Con ninguno, con el que falleció, digamos. Pero claro, digamos, con ninguno de los dos. Mañana, Pero los mañana los dos sobrevivientes. Me voy a vivir con Julieta y con Pablo. Vivimos los tres. Sí. Una trieja. Trieja. Cada uno su habitación. Sí. Pero a la noche, Sí, pinta. pinta. ¿Quién agarra el control remoto? Todo. La pregunta. Sí. Sí. El aire ya sabemos que va a ser. Sí, yo con ese estoy. Va a Después ser un vean lo que problema. quieran, pongan lo que quieran. Bien. Y lamentablemente uno se va. Me muero yo. No, Sí. Seba, no, Sí. no ¿De nos qué hagas morís? eso. Que nunca pase, pero bueno. Me asusto. ¿De susto? Sí, Perfecto. de asusto. Asciende Atlanta y no está Sí. preparado. Y Julieta y Pablo, ¿cómo es? ¿Se reparte la pensión? ¿No se los Es que acá dan? está diciendo que no salió. Pero Mira, en ese caso porque no pudieron demostrar convivencia. Claro. acá lo dice Vos no lo estás escuchando. Claro, Sí, sí, sí. exactamente. La jueza lo dijo. Los vínculos son flexibles y el único regente es el deseo amoroso de estar con otros. ¿Alguna vez pasó en un juicio Pero que entonces, una jueza dice los vínculos no son flexibles y el acusado dice flexible es esta? ¿Pasó No eso alguna creo. vez? Hubo una vez hubo un abogado que estuvo en calzoncillos en una audiencia de Zoom. Mirá. Amo. Ah. ¿Qué, ¿Pero eran boxer o slip? No es lo mismo. Eran boxers. Como dijo Alessandro. No es lo mismo. Eran Muy bien. boxers. Y hubo casos, Eva, de falta de respeto de abogados que le dijeron al juez, siéntese, póngase cómodo y escuche este relato así como... eso no fue falta de respeto, pero sí como medio Peyorativo. animación, claro. Bien. Y ahí lo sancionan porque no podés. Claro. O, por ejemplo, un abogado que le dijo rata o sea, el trabajador lo demandó. Era un abogado que tenía contratado a un procurador para ir a tribunales. Y el pibe lo demanda porque parece que estaba negro, qué sé yo, no sé. Y el abogado al contestar la demanda le dice, rata, y todo el tiempo se refiere como la rata. No, Está bien. No, y ahí, claro, exactamente, lo Muy bien. sancionaron y le llamaron la atención y hicieron testar todas las frases. Bueno, te Es un caso distrajimos un famoso. poco, derecho. Sí, bueno, hoy Y preparé no va a volver a ocurrir. No va a volver a pasar. servicio a la comunidad, piletas de natación, piscinas, como les gusta Hola. llamarlas. Sí. Está el tema de los requisitos legales y sobre todo la reja perimetral, la baranda, la escalerilla, el salvavidas. ¿Viste la serie de Larry David? La CR, no la vi, pero no está Larry, pero para que contá. El primer capítulo, ¿lo viste, Obla? ¿Qué ¿La serie? nueva temporada? Curb Your Enthusiasm. ¿La nueva temporada? sí. Sí, el primer capítulo trata de eso. Sí. Muy bueno. No lo vi. ¿En qué No te- plataforma No te está? quiero spoilear. En HBO. Pero empecé a ver desde la 1 otra vez. No. Malísimas. ¿Cuántas Sí. temporadas son? Van 11. 11. No, yo dejé muchas y empecé a iba ver. metida, después voy saltando la Claro. 2, pero algunas de la 1 decís, esto está feo, ¿eh? Está grabado feo. Sí, fulero. Bueno, antes de entrar a la pileta, Sí. en Garber Your Enthusiasm o lo que quieras acá, tenés que tener servicio médico, tenés que tener revisación. Tomar previamente un baño con agua y Pero pará, jabón. esto si tenés una pileta privada. No, en piletas públicas. Ah, ok. O sea, bueno, y privadas también si son públicas, digamos. Si es del edificio, por ejemplo, también. bien. La del edificio. Si tenés Bueno, la es suerte. pública esa. Claro, por eso. Tenés que tener un baño higiénico con agua y jabón a cuerpo desnudo. Y en caso de hacer abandono, decía un decreto que está también vigente por salubridad, efectuar un baño con ducha para reingresar. Lavapiés. No tener aceites o maquillaje en Muy el difícil cuerpo. eso. Y pero si tenés protector solar, Protector sí, porque es un salud. aceite. Protector sí, bueno, Es una pero salud. boludez. Ya dejo de respetar todo. Y tener ¿Qué más? un perfecto estado de aseo de la malla, de las prendas usadas para el baño, o la bikini o la entera, lo que quieras. Perfecto. perfecto, Es lo- que te lo huele uno. Perfecto. Antes de Sí. empezar te huele La verdad, malla. a cierta edad ya no es negocio entrar a la No, pileta. no, no es ya negocio. es un montón. Bueno, por lo que vas a estar aparte. Sí, prefiero estar en la Estás sombra, 2 darme la minutos. ducha y Es otra linda cosa. la pileta con una pelota. Es linda. Sí, pero una pileta pública, un montón de gente, ya no Sí, estamos no querés que te salpiquen otros. No, Vos- ya no estamos Yo me para eso, mojo. Obla. Sí, Cierra con las la Le tomás tetas. odio a pibes que te salpican, No, no. no. la temperatura máxima, 28 grados. ¿Por qué es esto? Por el cloro. Porque si está más caliente, el cloro se evapora. Ah. Y el pH, ¿vieron que tienen las tiras a veces que Sí. le meten cada dos? Bien. Tienen que meter 2 veces la tirita esa para que se evapore, no se evapore el cloro. ¿Y la más baja? La más baja temperatura, Sí, 22 grados. estás inventando. Sí. Ah, ¿cómo la Ahí me conozco? acordé el capítulo de Seinfeld de Vein- It Shrinks, se encoge. Ajá. Pero sí, 22 claro. grados es que es muy caluroso para una pileta, ¿eh? 22 grados Sí. es bastante, sí, caluroso. No, acá está. La mínima en invierno se da es 24 grados. Lo tengo acá, Ok. en reglamento. Muy bien. Que está bastante bien. Creo que el mar argentino, ahora vamos a verlo, creo que está eso de entre Sí. 10 y 12 grados. Algo así, 16 como mucho. ¿Y en Chile? Menos. Menos. Ahí sí que se shrink todo. Bien. Sí, po. Bueno, ¿qué pasa si hay un trampolín o baranda perimetral y demás y te caes o pasa algún accidente? ¿Es responsable o puede haber culpa? Depende. Si fuiste vos culpable, o sea, si fuiste vos como que fuiste corriendo, te tiraste de bomba, no seguiste el reglamento de la pileta, ahí sos responsable vos, culpa de la Conocemos a víctima. alguien que por suerte terminó todo bien,
Que se tiró a la pileta y no había agua. No. De Sí, cabeza. y se rompió No, pero- bastante. Sí, vos lo Y conocés no también. estaba Estaba sobrio. bajo sustancias, claro. Estaba sobrio. ¿Y por cómo no vio el agua? Y No porque yo soy entiendo cómo boludo. pasó. Pero se tiró a la pileta. Está en línea. ¿Sabés qué dolor? Te voy a escribir. Bueno, ahí tiene que haber una baranda. Eso es lo que hablamos al principio. Siempre es importante eso, controlar y guardavidas y salvavidas. Sí. ¿Sabes qué? Te voy a comentar algo. Una vez, hablando de si quieren googlear Monstrum, que es una fábrica nórdica de juegos para niños, Sí. Sí. famosa en el mundo, diseño, bla, 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 publicó una ley, A ver. o la ley sobre, o la normativa para plazas, por ejemplo, ponerle de Noruega, no importa dónde, Sí. o Dinamarca. Y un apartado muy importante, decía algo muy pelo que diciendo, mirá, jugar en una plaza implica riesgos. Claro. No somos responsables si tu hijo o tu hija se lastima y una Bueno, parte de riesgo. No, hay en porque además todo hay esto. juegos de colgarse que el pibe se puede patinar, se puede caer, trepar, claro. y no es culpa Si del no, juego. nota es que no haya juegos. Claro. Acá es medio Pa. acá la tendencia es medio Quiero opuesta. decir, la persona que se tiró, porque el oyente nos odia cuando hacemos esto, Sí. lo entiendo, no es famosa No la es famosa. persona que No, se no. tiró a la pileta. Si no lo diríamos. Seba, Adelante. igual está bien, o sea, no tuvo por Está suerte bien. lesiones. Bueno, No es a eso- famoso, pero ganó una Copa del Bueno, Mundo de de hecho, fútbol. está regulada la profundidad a la que deben estar los trampolines o las para que justamente no pasen esos Ajá, accidentes, porque claro. han pasado. Derecho, ¿vos sos Sí. de usar los trampolines cuando ves en una piscina? No, pero me gusta mucho nadar. O sea, nado mucho. Yo iba a un Claro. club donde los trampolines estuvieron habilitados toda la vida y hace 2 años los Por inhabilitaron. responsabilidad, claro, porque tienen miedo. La municipalidad los cerró. Y yo creo Como- que es Pero eso. una profundidad de 4,80 metros tiene el agua. Claro. No, pero debe No lo ser el cerraron. miedo a que se lastime alguien jugando ahí, pero Y que lo tendríamos que demande. entender que parte de ese juego no es responsabilidad del trampolín. No, mira, el otro día leía una sentencia, escuchen esta, un colegio, estaban jugando un nenito con la nena en el recreo. Oh. Leí esa sentencia. La nena hace la vertical, se le cae encima al pibe, lo lesiona, o sea, se fractura la tibia. Bueno, por suerte, viste, los nenes se recuperan, ya a los 3 días Sí. estaba bien. A veces me parece que O son 2 de meses. goma, hijo. Y Cerra. bueno, dicen daño moral, que no quería volver a la escuela al pibe, le demanda, que son millonaria la demanda. Salió la sentencia responsabilizando al colegio por como 5 millones de pesos en total con intereses. no sea Claro. No mala. se puede vivir. Llegó a No la- seas está, mala. está en recurso extraordinario en la corte, veremos qué pasa, pero es una tendencia como a responsabilizar por todo. Es medio Está como bien. Estados Unidos, que es el lawsuit. Porque después es no corras, no rías, no grites, Claro. no nada. Claro, porque van a nos terminar demandan. atando. Estás en riesgo, sí. Exactamente. No, está todo mal. Y hay una asunción del riesgo. Bueno, lo que sí tiene que controlarse es que la pileta esté en condiciones, las barandas, Perimetral. la escalerilla y también algo importante, el hacinamiento. ¿Sabés qué tiene Marley en la casa? Vi un día ¿Qué tiene? como un cubre pileta, pero que podés caminar por arriba. Ah, perfecto. Ah, está bien. ¿Entendés? eso que- No, la verdad no Bien. tenía absolutamente nada que ver, pero era eso, contarle un chiste a Derecho, Bien. que no me acuerdo si él se acuerda. Ajá. Porque Muy antes bien. dijiste Juan y me hizo acordar al chiste de nuestro oyente que nos había grabado, ¿te ¿Estás acordás? seguro Sí. que era la casa de Marley o estaba Marley No, por el mundo? no, era en la ¿Segura? casa de Marley y era un Jabalí, sí. Sí, Ah, entonces era era casa de Marley. Y vos vas caminando, ¿entendés? Como si fue así, como se puede caminar. Entiendo, lindo juego ese. El chiste Derecho que era, che, Juan, ¿cómo te fue en la operación de oído? Milanesa con puré. Bueno, ahí es mala praxis. Es espectacular, ese chiste lo tenemos olvidado, naturalmente olvidado. Lo contó y hay un que, oyente, ¿eh? hay que traerlo más Muy bien. seguido. Es espectacular. Bueno, algo que decíamos es el hacinamiento, del tema de la cantidad de gente por metro cuadrado, porque si hay mucha gente, los guardias no pueden ver y pueden Claro. haber accidentes. Eso Muy también, bien. esto es con Bueno, seguridad. Es un siempre. problema tener una pilita, la Sí, verdad. la Sí, verdad. si no tengan Problema. pilota. Y después está el contagio de los piojos, Bueno, ¿qué más querés? que Yo no también ahí Bueno, puede... pero de vuelta, es como no podemos responsabilidad. Si no, nadie va a hacer nada. Ni si Tenés nadie va a razón, hacer Oblak, nada, es una gran verdad la Hay que una decís. situación de riesgo. Bueno, la última es que una persona fanática de un club los demandó al club por los malestares, los pesares que sufrió, porque se quedó pelado a raíz de que el club no ganaba. Era, lo vi, un de Inglaterra era. Ya. Dale, Del Seba, hacele un Newcastle, buraco creo que así, era. Atlanta. No es por Te eso. puedes quedar con medio club. No. Igual no es son por 2 eso. lucas, ¿eh? Venía a buscarme a la puerta de la radio. Están al lado, ¿eh? Bien. Derecho, Muchas gracias. gracias a vos. Derecho en zapatillas, en Vuelta y Media. Presentó Derecho en Zapatillas Turismo City. ¿Querés encontrar la mejor opción para tu viaje? Regístrate gratis en turismocity.com.ar y recibí las ofertas de Carla, de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar. When you forget your name, when old faces all look the
7:30 de la tarde. Pablo Fábregas nos trajo estadísticas random. Le quedan 3. Una, Más del 25% de los bosques del mundo están en Sudáfrica. Sudáfrica. norte. Norte. 2, No, Siberia. al Siberia. norte, en Ah. Siberia. Hay un bosque así chiquitito, te tiene unas 224.000 hectáreas, por ejemplo. Superficie total de bosques en el mundo, este es un montón el A ver. número, pero recuerden que estamos en una crisis total. Sí. 4.000 millones de hectáreas. Argentina está entre los 10 países, entre los primeros 3 puestos de que más bosques perdemos por año. Oh, Sépanlo. vamos. No, no es para Ah, no. festejar eso. Creo que no sé si Sí. Amazonas está primero y nosotros estamos segundos, hoy Oh. nomás, un desastre. 2, Alrededor del 5% de los sueños son reales. en blanco y negro. Incomprobable. Bueno, en base a estadísticas. Incomprobable. En 1915 se consideraba que el 20% de los sueños tenían color. En el 42 un 29% de los sueños eran de color. Y en 1950 disminuyó a un 15%. Dormir es rarísimo. Sí. Soñar es Más estar raro. en un nivel- Acordarse. Un nivel de drogadicción ya de haber tomado Y, cualquier cosa. y aparte eso decís, Sí. soñé con Pablo, pero que tenía la cara de un tiranosaurio Rex, pero para mí era Pablo. Claro, Rarísimo. Pero era así. Muy raro. En el 60, esta estadística ¿En el bondi? determinó en el año 60 que más del 80% de los sueños eran en color, a color. 3. Ponele. Última estadística, la número 12. En promedio, a una persona le toma ¿cuántos minutos dormirse? En promedio, no cuento yo, no cuenta Sebastián. 23. No, 23 minutos. para mí promedio 4 minutos. No, podés hacer muchas cosas, sos padre. A ver, 7 minutos en Sí, promedio poquito. le cuesta a una persona. cuando estás cansado te dormís. No al lugar. Podés estar cansado y estar pasado de vuelta. No, pero si tenés sueño. ¿qué Por se eso usa? habla de en promedio, chicos. Sí, bien Claro, sí. bien Bien buscado. Yo que puedo estar 14 horas sin dormir, pero con sueño. Yo hoy me desperté 5:30, por ejemplo. Hermoso. Pero a las 10 me volví a dormir. Claro. Hasta las 10:20. Es insoportable esa manera de vivir. Insoportable. Es insoportable. Insoportable. Pero yo hago eso, me siento bien, pero a las 6 de la tarde sentís que alguien te apaga, Sí, estás tuyo, sí, estás sí. en flash, Sí. y empiezas. Pero, ¿sabés qué pasa, Julieta? Que de mi amiga yo espero contención, no que No, me la juzgue. tenés, la No, me tenés. estás juzgando. No, pero te estoy diciendo, como Me es estás diciendo insoportable, insoportable. No, podés hacer ¿sabés qué? algo para modificarlo. ¿Sabés qué espero? Que me digas, che, ¿estás bien? ¿Necesitas ¿Estás que bien? hablemos? No, pero hace toda la vida dormiste mal. Y tal vez siempre necesité que hablemos y nunca hablamos. Tenés razón. Tengo una última estadística chiquitita. No, es que me duele un montón esto. No, ya lo sé, te pido a mí me disculpas. cuesta dormir. Te pido me dice disculpas, que soy un imbécil. te pido disculpas. ¿Te No, pedí no, culpa? no, te Ya pido tengo un disculpas. montón. Te pido disculpas. Bien, Oblap. Última estadística, cómanse Sí. la boca. Dale, No, obvio. no. Son más no básicos, seas. más previsibles. No me hablé. De todos los mundos posibles nos tocó uno con montañas que parecen toboganes, dunas que parecen rampas, caminos que son una aventura. Un lugar ideal para disfrutar con una pick-up. Raza fuerte Ford. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Hey. La vida va yendo. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play App oficial. en iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. A vos que viajás en con otras apps de movilidad, solo te quiero contar que Cabify es la única app neutra en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que compensa el dióxido de carbono de todos sus viajes plantando y conservando árboles nativos. Por eso cuando pidas un auto por otra app, compartilo en seamosneutros.com. Así Cabify también compensa la huella de carbono de ese recorrido. Entonces, la próxima vez que busques un viaje seguro, tranquilo y sustentable, ya sabes dónde pedirlo, ¿no? Cabify. Promoción válida del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2021 para trayectos realizados en otras apps de movilidad. Más información en seamosneutros.com. Cabify S.A. Quick 30 7152452120. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez. Y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos.
Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. La rutina queda fuera de tu casa con Samsung. Descubrí la nueva línea de aires acondicionados para el hogar Samsung, con tecnología Digital Inverter, que además te permite ahorrar en consumo. Un aire que viene bien. Samsung. Ahora en consumo comparado con equipo Samsung convencional. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar. ¡Upa! ¡Opa! y Parroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Pará, no cambies de radio. Mejor cambia de auto en Kavak.com, la forma más segura de vender y comprar un auto usado. Kavak.com mejoró sus ofertas para que vendas tu auto en el momento y recibas tu pago como vos quieras, en pesos o dólares, con la tranquilidad de no tratar con desconocidos. Cotiza tu auto hoy en Kavak.com. Consulta términos y condiciones en www.kavak.com. ¡Upa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen y Parroja. Dese un gustito. Estás en Urbana Play 104.3. Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consultá ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas funciones de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas funciones de Los Bonobos. Hoy 20 horas. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Bienvenidos al Cybermes de la Cardeus. Un mes con las mejores ofertas. Aprovecha hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. ¡Upa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen y Parroja. Dese un gustito. De los creadores de Zootopia y Moana, llega una nueva historia llena de música, color y magia. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia recibió su propio don mágico. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Encanto, de Disney, 25 de noviembre, solo en cines. Ya podés disfrutar la música en plataformas digitales. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás.
Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, eSports, streamers, cosplay, freestyle y más. con Ari Hergot. Urbana Play Game. Stream exclusivo, Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos Activa las notificaciones. y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Hay sonidos únicos. Como este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío, para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller Time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Twitch. Seguinos, activa las notificaciones. Y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Auspicia el clima. Air Europa. 20 minutos para las 8 de la noche, temperatura 28 grados, 43 porcentaje de humedad. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Hacemos un programa circular en el día de hoy. Abrimos hablando de gente que se casa dentro de mucho tiempo. Encontramos a alguien que se casa el 10 de diciembre del 2022. Sí. En pleno mundial, cuidado. Ojo que no te va nadie. No le toquen el culo, además, a perderte un partido. Nadie. Cuidado. Queremos encontrar más historias. Llamen al templo que antes no nos atendieron, a ver si nos atienden ahora. ¿Estás ahí? A Mijay. Ay, perdón. Che, me escribieron de Amijay si querían comunicarse con ustedes. Y ahora nos decís. Es que pensé que ya le habían abandonado el tema en la apertura. Pasale a preguntar Ahora le el paso dato. el contacto. ¿Tenés acciones en Amijay? No, pero soy judía y... Sí, Y se quedó, y no termina la frase. No quiero pasar por arriba. Hasta Pablo se sintió incómodo. ¿Cómo te burlaste recién? No, no me burlé. Vos lo sentiste Perdón, burlar. pero... Feo. No estuvo bueno. No. Pido perdón. Pido perdón, la Estás verdad. aprendiendo. No. Si ofendí a alguien, que es linda Bien. esa. Si Ahí alguien está. se sintió ofendido, pido Bien. perdón. Porque encontramos gente que se casa el año que viene, noviembre, diciembre, y queremos saber si hay turnos en las iglesias y en Turno los no templos. hay. Turno no hay. turno Bien. no hay. Galo, ¿tenés casamiento? Porque tus contemporáneos dicen que tienen muchos casamientos. Ninguno. Nada, es un fiasco. Porque estás en un mundo más libre que ellos. Estoy cansada del progresismo este que no se casa, a ver cuando me invitan a una fiesta. Ahí está. Bueno, adelante. Bien. El otro tema que me había quedado pendiente es el siguiente. Sí. Guido, te estoy mandando el contacto del rabino de la... del templo que estamos ¿Tenés el buscando. contacto del rabino, Sí, Amijay? el Vos mismísimo. estás en algo pesado. En algo pesado, siempre estoy en cosas pesadas. Bien. Bien, lo que les decía es, vamos a hablar de parejas de nuevos famosos y a través de estas parejas de nuevos famosos vamos a entrar en el mundo de los nuevos famosos. Muy bien. Porque es hora de que nos actualicemos. Basta, ya no podemos seguir hablando de... No querés nombrar a Moria nadie. Kazan. No querés nombrar a nadie. de Ingrid Udrudke. ¿Por Con qué? todo el respeto que le tengo. Porque Ajá. Ingrid ya está en otra. No quiere ser más el centro de los Entiendo. titulares. Bien. Bien. Primera pareja que yo les nombraba cuando hablábamos allá de ese tiempo hace unos minutos es Trueno y Nicki Nicole. ¿Por qué los nombro primeros? Porque son lo que se llama una power couple o couple goals, que son esas parejas que están muy arriba los dos, ¿no? Y que todo el mundo Claro. medio quiere ser como ellos. ¿Se conocen? ¿Quién es Trueno? Trueno es, está salido del mundo de las batallas de freestyle, ¿no? Es un chico que a los 14 años ya era como muy, muy bueno en el quinto escalón, que es el espacio donde se hacían las batallas de freestyle. Finalmente termina ganando los torneos de FMS Argentina, la batalla de gallos de Red Bull en el año 2019 y se retira de las batallas en plan me dedico a mi carrera musical. Algo similar a lo que hizo Woz también, que es el camino que eligen ahora más, pero en su momento menos, artistas del mundo del freestyle. Trueno, nota reciente en Perro de la Calle, la pueden ver en YouTube si quieren. Me cae 10 puntos, Trueno, me cae 10 puntos. Capo. El padre también se dedicaba Sí. a la música y bueno, también tiene como la influencia del padre, pero hoy en día para mí es uno de los mejores. Muy bien. En pareja con Nicki Nicole. Nicki Nicole, la artista rosarina, también empezó... El barrio de Messi.
Claro, exacto. ¿Mismo barrio? Sí, del sur de Rosario. Si bien ella hace freestyle, ella se hizo conocida por su música. No es que tuvo una etapa de me hice famosa por las batallas de freestyle y después me dediqué a la música. Ella se hace famosa por el tema Guapo Traquetero, que se publica en YouTube, y después Bizarrap le da como el salto al mainstream, porque esto es lo que hace Bizarrap, con muchos Y tocó en artistas. Jimmy Fallon. Y termina tocando, bueno, toda la carrera termina en ella, en Jimmy Fallon. Esta es la canción. ¿Era la mejor canción que tenía ella para mostrar en lo de Jimmy Fallon? Siempre me lo pregunté. Era la que estaba vendiendo en ese momento. Esta es la canción que canta con Bizarrap, en la Bizarrap Music Session. Después estuvo en La Voz como coach. Sí, estuvo en La Voz como coach. Pasó por y hizo lo que están haciendo todos, que es featurings con todo el mundo. Esta es la pareja número 1. Pareja número 2, Rosalía y Rauw Alejandro. ¿Por qué nos importa? Por Rosalía principalmente. Rauw Alejandro no te lo tengo. Rauw Alejandro, reggaetonero puertorriqueño, por supuesto. Es cantante, también es productor. A Rosalía no le conocíamos ninguna pareja desde que se separó de Zetangana, que es otro... Ya estamos al día con Zetangana, ¿no? Sí, claro. Estamos al día, bien. Ella también era una power couple, Zetangana y Rosalía, dos competirán. exitosos. Por eso mira, durará la poco. última canción que sacaron los dos es de bachata. Ella con The Weeknd y él con Nati Peluso. Mirá. ¿Con The Weeknd hizo bachata? Sí. Gross. Y The Weeknd cantando en español. Mirá. Lo tuvieron que encerrar un mes para explicarle. A mí me molesta un poco que cante en español. Porque, ¿por qué cantas en español? ¿Canta en inglés? Ella Bueno, canta en español. ¿Hizo cantar en español? Ah, bueno, está bien. Bien. Se nota que te pusieron la fonética adelante, Ajá. nada más. Bien. Tercer punto. Esta pareja a mí particularmente me gusta mucho. Catriel y Chita. Divinos. ¿Los venimos siguiendo? ¿Tenemos idea? Sí, yo lo Chita sigo. no tanto, no tengo tanto a Chita. Bien, Catriel lo ubicamos. Músico, viene de Catriel y Paco Moroso, que antes cantaban juntos y ahora están medio independizados. No sabemos si van y vienen como los Ilia Kuriaki, es definitivo, no queda Ajá. claro. Pero Catriel, músico argentino, también, que está metido en el mundo del... Originalmente hacían trap, pero él ahora tiene como un género muy mezclado, hay electrónica, hay un poco de todo. Un excelente músico que está con Chita, que es una cantante argentina. Esto es Con Hielo de Catriel y Paco Moroso. Que está con Chita, que es una cantante argentina muy única porque hace algo que acá no hace nadie, que es soul, que es como cantar lento, con una voz espectacular, Cantó muy con melosa. M, tienen un tema con M. Bueno, tienen muchos featurings también. Toda esta generación está atravesada por los featurings. Bien. Con todos. Los featurings son Las colaboraciones. Las colaboraciones. Él haga una canción con alguien. Ellos están juntos y es una pareja re rara porque son de estilos distintos. Él tiene como un estilo medio dark, metalero, y ella es como toda melosa, romántica. Entonces a mí me gusta mucho esa pareja. Y vamos a la siguiente, que es Emilia Mernes y Duki. De acá al Duki lo conocen. Por supuesto. La conocemos. Emilia Mernes es la que tenemos que manejar. ¿Dónde la conocemos? Jefe, me dijo Duki. Le digo, Duki, ¿te puedes sacar una foto con mi hijo? Jefe, me dice. ¿Cómo le va? Jefecito. Bien, Duki, bien. ¿Sabes de dónde la conocemos a Emilia Mernes? ¿De dónde? Del mismo lugar que la conocemos a Steph Freudman. Las dos saltan a la fama al mismo tiempo. ¿Estuvo con un Montaner? No, Steph mucho antes ya había dado su salto a la fama, que fue cuando participan del certamen 47 Te Busca. 47 Street hace un certamen tipo vamos a encontrar a la próxima modelo de la marca. Ah, ok. Y ganan las dos, ganan Emilia Mernes y Steph Freudman. Para las dos fue como el primer salto a la fama ese. Después Emilia Mernes pasa a formar parte de la banda Rombay. La Ajá. conocemos. Sí, perfecto. Y finalmente decide dedicarse a su carrera solista, que es en la que está ahora, también haciendo muchas colaboraciones. La pareja de Emilia Mernes y Duki se cree que empezó en esta canción, que es la colaboración que hicieron. Es un peligro. ¿Una colaboración significa pareja? Sí, sí. Las chances Es son un elevadas. ONTAS la colaboración, ¿no? Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Viene ella. Están hablando de marihuana ahí. Y acá se enamoraron. Se cree que empezó acá la pareja, ellos después se los empieza a ver juntos en lugares, lo niegan, hasta hace poco lo negaban, pero ya estamos en una instancia de evidencia. Claro. Post pandemia. Un nivel de evidencia que ya es innegable. Excelente. Los nuevos romances en la voz de Galia, Noemí Moldavsky. Cuando soñás un nuevo romance para vos, Galo, ¿qué imaginás? Otra vez. Con el Chino Darín, por supuesto. Con el Chino Darín. 8 menos 10 de la noche en la República Argentina. Stevia Jual es mucho más que un endulzante natural. Es la única stevia sin sabor residual que endulza tus bebidas y comidas de manera rica y sana. Stevias líquidas y polvos aptos para cocinar, sin calorías, sin azúcar,
sin ciclamato. Stevia Jual endulza 300 veces más que el azúcar, es apto a diabéticos, no contiene gluten y reduce los niveles de glucosa en sangre. Stevia Jual, tu alternativa sana y natural que encontrás en todas las dietéticas y almacenes naturales del país. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Somos radio en el formato que quieras. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hiperroja. Dese un gustito. En PharmaPlus, del 26 al 28 de noviembre, nos sumamos al Black Friday. Visítanos en www.pharmaplus.com.ar y descubrí increíbles descuentos de hasta 40% en solares, dermocosmética, suplementos nutricionales y muchos productos más. PharmaPlus, ayudamos a cuidarte. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Nicolás Kreplak. Alemania tiene un nivel de vacunación un poco inferior a Argentina. Entre la idea sería que nos agarre en mejores condiciones incluso que Portugal o que España, que también con porcentaje de vacunación más altos que el argentino. Estamos en condiciones y vamos a proponer y citar a toda la población también que se dé la tercera dosis para ese momento. Todavía faltan chicos de 3 a 11 años que aún no se han vacunado. ¿Qué está pasando con eso? Hubo una denuncia de padres de chicos de 3 a 11 con comorbilidades que han presentado una denuncia contra Carla Bisotti. Es una barbaridad, es una burrada. No hay nadie que sepa el tema que no esté de acuerdo con que esto lo debe hacer. Lo que pasa es que genera el daño de ponerlo en tela de juicio. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. ¿El héroe que nadie necesitaba? Me llamo Guy y vivo en el paraíso. Ya está en Star Plus. Estoy como nuevo. Dale play. Esta es la primera vez que manejo un auto. Ojalá lo hubieras mencionado. Free Guy, Tomando el Control. Una película exclusiva de Star Plus. Disponible ahora. Star Plus requiere una suscripción, sea mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. ¡Upa! ¡Opa! Hiperroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? A la hora de cargar combustibles en Action Energy, hay dos tipos de clientes. Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar o si el descuento fue ayer o es mañana. Y los otros, que no necesitan acordarse de todo. ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo. Porque pagando con Vimo, nunca se les escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Bajate Vimo, pagá con QR y empezá a ahorrar. Beneficio válido del 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más información consulten www.vimo.com.ar. Billetera móvil Sociedad Anónima Quick 30 71 70 29 85 9 Labardén 247 Cava. 104.3. Suena Urbana Play. Megaflex es la membrana, no crack, no crack. La mejor tecnología para la humedad. Dura mucho más, no crack, no crack, no crack. Membrana Megaflex. TCL te presenta su nuevo Android TV QLED. Diseño de marcos ultra delgados para que resalte en cualquier ambiente. Tecnología QLED y certificación de Dolby Vision para disfrutar de una imagen que supera la realidad. Además, dentro de tu Android TV vas a encontrar tus aplicaciones favoritas y lo mejor con solo pedirlo, ya que posee asistente de voz por manos libres. Encontrá la nueva línea C715 en mitcl.com.ar y disfruta de la mejor resolución más allá de tu imaginación. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time.
Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Preguntale a Satoshi! SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Ya llega Encanto, una historia llena de color, música y magia. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Prepárate para vivir una mágica aventura. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. Encanto, de Disney, el 25 de noviembre, solo en cines. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia? Ya podés disfrutar la música en plataformas digitales. Supermayorista Vital. En Vital vas a encontrar la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Esta semana, aprovecha. Yerba Playadito por 500 gramos, 195 pesos final. Smart TV 4K 50 pulgadas. Llévalo en 18 cuotas sin interés de 3.199 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 30 de noviembre o hasta agotar stock. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hiparroja. Dese un gustito. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. Gracias a Donut Garage, especialista en donas y en bagels riquísimos artesanales, fusionando las mejores recetas norteamericanas con un toque único de pastelería tradicional argentina. @donutsgarage.ar. Biomarket es el primer supermercado orgánico de la ciudad. Físicamente está en Pueyrredón 2088. Virtualmente en biomarket.com.ar. Si es orgánico, está en Biomarket. En Instagram. En Instagram. Biomarket